que alcanzó los 51.876 puntos en una posición extrema. Fíjense ese extremo que está allá, tocó, acérquela, señor director, tocó los 52.000 puntos y vemos que está haciendo una corrección con el Fibonacci. Él debe de tocar, sin temor alguno, los 50.570 puntos debe de tocar, el 23% del Fibonacci. Es imposible que siga subiendo porque no pudo sostener. Para él seguir subiendo tiene que subir por encima de los 52.300 puntos. Y cerró en 51.876. No sostuvo los 52.000 puntos. Entonces vemos que viene una corrección, lo cual lo que le dice a usted es que el Dow Jones está entrando en una etapa de distribución de las acciones, de que muchos profesionales se van a tirar porque hay una sobrevaluación del mercado y eso conlleva mucho riesgo. Recuérdense que le hemos dicho que la bolsa hay que sostenerla hasta mediados de noviembre. En noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos de medio término y si la bolsa colapsa y Wall Street colapsa, eso le cuesta los escaños al Partido Republicano, lamentablemente. Entonces la élite tiene que sostener la bolsa. El presidente Trump no le conviene que mañana Wall Street colapse y que pierda un 20 o 30%, pierde los escaños el Partido Republicano, porque los estadounidenses votan en la gasolinera y en los supermercados. Para que estemos claros en eso, para que usted entienda cómo funciona la bolsa y cómo funciona el ciclo económico con el ciclo presidencial. Colóqueme, señor director, la número 4 para que veamos la valoración del mercado, que está en su punto crítico jamás. Miren, Stock Reach All Time High Valuation, pero esa valoración que tiene por encima del 1929, del crash y la gran depresión que se produjo en el 1929. Luego vino una valoración extensa en el 1965. Luego vino el dot-com y después vino el 2010, 2008 y ahora lo que tenemos ahí, bubble, esa es la inteligencia artificial, posiblemente la burbuja de la inteligencia artificial. Pero fíjense todos esos variables, el trailing PE, el forward PE, el KPB, el price to sell, el EBITDA, el Q ratio, el market cap to GDP, el rate of return, todas esas variables están en su punto extremo, jamás, nunca antes, en su punto más extenso del mercado, mucho antes del año 1900, o sea que estamos hablando de más de 100 años, ciento y pico de años, 126 años, nunca el mercado había estado con una sobrevaloración tan alta como ahora. Entonces eso significa que el riesgo es brutal, que solo se necesita un detonante para que esto colapse. Y si esto colapsara mañana, en República Dominicana que se prepare, que más del 30% de la fuerza laboral va para la calle. En Estados Unidos se perderían 30 millones de empleos fácilmente, pero eso le cuesta al imperio, a Estados Unidos, a la administración Trump, los escaños en noviembre. Por eso hay que sostener a Wall Street. Por eso es tan importante la bolsa, porque todo es económico. Y después social y político. Claro está, los políticos toman las decisiones y el mercado reacciona. Pero los ciudadanos, todo es económico. Porque cuando usted va al supermercado y usted tiene que comprar productos de primera necesidad, un 20 o un 30% más caro, usted comienza a pelear con ese gobierno de turno. Eso es en toda parte lo mismo. Independientemente de que sea el mercado que fije los precios de la materia prima, pero es una emoción del ser humano. Colócame, señor director, la número 5, para que veamos esas variables, qué significa cada variable, la posición que estamos. Rate of return o return on equity. El término ROE se refiere principalmente a return on equity, rentabilidad sobre el capital propio, un indicador financiero clave que mide la capacidad de una empresa para generar ganancias utilizando los recursos de sus accionistas, rate of return. Fíjese que dije de una empresa, pero las empresas son las que se cotizan en la bolsa, pero las empresas son las que tienen los empleados, porque el gobierno no puede emplear a todo el mundo. El gobierno no tiene, ningún gobierno en el mundo tiene trabajo para todos sus ciudadanos. Eso es imposible, sino que le pregunten a Cuba, o que le pregunten a Venezuela, o a Nicaragua, o a Brasil, con Lula.
y cuando estaba el socialismo del siglo XXI, es para que tengamos una idea cómo toda esta variable que afectan las empresas y que afectan la economía van a afectar los bolsillos de los contribuyentes y van a afectar los gobiernos. Porque si colapsa esto, entonces nuestro gobierno va a tener menos recursos disponibles para obras sociales. Así de simple. Colóqueme, señor director, la número 6 para que veamos otra variable más, price to sell, que está en su punto más alto jamás. Dice aquí, price to sales ratio is a valuation metric that measures how much investors are willing to pay for each dollar of a company's revenue. O sea, qué cantidad de dinero cada inversor está dispuesto a pagar por cada dólar en esa compañía, o sea, de que produzca beneficio. Ese price to sell. O sea, si yo compro una acción de una corporación, yo quiero saber cuál es mi rentabilidad para yo saber si esa empresa está sobrevalorada. Y la número 7, señor director, price to book. Entonces, todas esas variables están en su punto extremo. El price to book ratio measure a company market value against its book value is equal total assets minus total liabilities. O sea, es el valor de las acciones en el libro de la empresa. Cuánta deuda tiene esa empresa y cuánto capital tiene esa empresa. Por eso es cuánto assets minus liability, sus deudas. Entonces, Luis Fernando García no quiere que una empresa tenga una deuda de 70-80%, porque esa empresa entonces no tiene rentabilidad para seguir subiendo, no está produciendo liquidez para seguir subiendo la bolsa. Yo quiero una corporación que máximo, al extremo, tenga una deuda de un 50%, no 80%, 30%, 40%, eso es lo básico. Entonces, por eso es muy importante que usted, cuando vaya a invertir en la bolsa, se asesore con un profesional de la bolsa primero. Y la número 9, señor director, para que veamos forward P ratio, qué significa y su importancia para que podamos inferir la economía a través de los mercados. El forward P ratio es una métrica financiera que compara el precio actual de las acciones de una empresa con su ganancia estimada proyectadas a los 12 meses. O sea, vamos a proyectar la ganancia a los 12 meses. Si usted tiene una empresa y esa empresa produjo un beneficio de un 20% y va a producir el siguiente año un 30, un 40, un 50, es una empresa sólida. Pero si esa empresa produjo un beneficio de un 50 y el siguiente año va a producir 40, 30, 20, entonces esa empresa tiene problemas. Y eso me lo está diciendo esta forma de medir la salud de esa empresa que cotiza en bolsa a través del análisis de todas estas variables que inciden definitivamente en los beneficios de las corporaciones, que al final del día son las que pagan los empleados. Y la número 10, señor director, para que veamos un poquito más del forward P ratio, que también nos dice cómo se interpreta. Puede indicar que la acción está infravalorada o que el mercado espera un crecimiento lento o nulo. Un forward P alto significa que la acción está sobrevalorada o que los inversores esperan un fuerte crecimiento de los beneficios en el futuro. O sea, un consejo típico, eso es lo que le estábamos diciendo, que si va subiendo, ese forward es positivo, pero si viene decreciendo, entonces ese forward es negativo. Y el P ratio, el price en earnings, que son los beneficios de la corporación, que es el precio de la acción dividido entre los beneficios, nos dice aquí, conocido en español como el PER, relación beneficio. Es un indicador financiero que mide cuánto están pagando los inversores en la bolsa por cada dólar o unidad monetaria de beneficio neto que genera la empresa. Entonces, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque si es en el Nasdaq, yo quiero que ese P/E ratio no sea mayor de 40. Y si en el NYSE, en el New York Stock Exchange, por debajo de 30 o 20, porque entonces estaría sobrevalorada. Es el precio de la acción dividido entre los beneficios. Colóqueme la número 12, señorito, para que veamos esa partecita del P/E ratio. Dice aquí, fíjense ahí, ¿qué significa un P/E ratio alto o bajo? Generalmente mayor de 20 o 25, eso es para el New York Stock Exchange. Y si es para corporaciones tecnológicas, 40 o menos. Claro, usted se va a topar con un P/E ratio de corporaciones tecnológicas que tienen 200. Entonces esa corporación está sobrevalorada, porque el precio de la acción entre los beneficios que genera no se compadece con lo que usted está pagando.
Entonces, por eso la importancia de esos análisis, porque eso determina la salud de la bolsa, la salud de las corporaciones, de usted cuando invierte, compra acciones, y al final del día también determina la salud de la economía global y por extensión de nuestra economía. Porque si todas esas variables colapsan, entonces el mercado colapsa y colapsa nuestra economía. Y mañana tendríamos fácilmente, si el Dow colapsara mañana, un 20, un 30%, 2 días después en República Dominicana tenemos 30% de la fuerza laboral en su casa sin trabajo. Eso no lo dice Fernando García, Eso pasó en el 2008, y pasó en el 2000, y pasó en el 29, y pasó en el 65, y ha pasado en el 87, y va a volver a pasar si colapsa la bolsa. O sea, aquí estamos analizando las variables que impactan los mercados y que afectan nuestra economía, que afectan su empresa, que afectan su industria y que afectan su empleo. Y con ello, el futuro suyo y el de su familia. En el próximo bloque vamos a ver qué nos dice la geopolítica y el daño que le hizo Chávez y Maduro a Venezuela, que tienen una deuda de más de 240.000 millones de dólares. Todo eso, porque eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado, narcotraficantes que no son políticos, enganchados a políticos y que se roban todo de los gobiernos. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos.